Para la Fiscalía General de la Nación, las motocicletas hacen parte fundamental del ejercicio y de la labor que se cumple a diario. Es por esto que hemos invitado al señor Gerson para que nos cuente un poco más a profundidad elementos, técnicas y temas que debemos tener en cuenta al momento de operar motocicletas. Don Gerson, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Bienvenidos. Cuéntenos un poco de usted. Bueno, mi nombre es Gerson Abella, llevo 18 años en la entidad. Todo el tiempo he estado en el área de protección, estuve en esquemas, fui motorizado 9 años en esquemas de seguridad, escolté y llevo 4 años en la parte de mantenimiento y servicio técnico. Perfecto. Don Gerson, la idea hoy es que iniciemos por conocer un poco estos dos ejemplares que son como dos tipos de motocicleta que podemos encontrar dentro de la Fiscalía. Empecemos por esta que puede considerarse como de bajo cilindraje, ¿cierto? Sí, perfecto. Entonces cuéntenos un poco. Bueno, DR200 Suzuki, refrigerada por aire, y la admisión de combustible es por un carburador, es de carburación, freno de campana atrás, freno de disco adelante. Básicamente una moto multipropósito, o sea, es una moto que sirve para rural, para la zona urbana, y es una moto que se usa mucho acá en el CTI, se usa para seguimientos, para trabajos de investigación. En protección la usamos para rutas, para hacer visitas en sedes, para hacer a veces estudios de seguridad. Es básicamente el trabajo de ella. ¿Qué cuidados básicos debemos tener con este tipo de vehículo? Primordial, la revisión matutina, diría yo. Perfecto. Ella hay que revisarla en las mañanas, entonces ella en los dos casos ella trabaja con batería. Ella no tiene tran, hay que tener la batería siempre funcionando. Cargada. Pues prender esta empujada de pronto se da, pero pues esa moto es diferente. Bueno, ya tenemos Sería otra historia. un tema más difícil. Pero esta motocicleta básicamente es una moto fácil de manejar, es una moto digamos que para el trabajo diario, y es la correcta. Hay que revisar aceite, el testigo está por este lado, a veces tienen testigo como un visor, a veces tienen testigo en la tapa. Si quieres, miremos acá el testigo del aceite. El testigo del aceite es este. Entonces en las mañanas se coloca la moto lo más derecha posible en un terreno plano, y ella tiene 2 rayas o 2 líneas. El nivel de aceite debe estar entre esas 2 líneas para que la moto, digamos, que tenga el aceite necesario para cumplir su tarea. Hay que calentarlas en las mañanas, unos 3-5 minutos. Revisar frenos, todas las mañanas uno sale y en las primeras frenadas mirar cómo está comportándose. El freno de campana digamos que es antiguo, pero cumple su función, pero toda la vida es mejor el freno de disco. ¿Más confiable? Sí, es toda la vida más confiable el freno de disco. Hay personas que les gusta más la campana, ¿no? Sí, pero porque no reacciona más lento, entonces le da a uno más la sensación de seguridad. Cuando el disco se bloquea, usted siente el golpe y hay veces que para el caso de lo que ustedes hacen, pues es más confiable aún el de disco. Sí. Pero pues todo se trata de la operación, ¿no? Sí. Entonces, para continuar con la revisión de este tipo de vehículos, en la mañana, ¿qué más deberíamos revisar? ¿Luces? Sí, revisar luces, revisar frenos, nivel de aceite y hacer un precalentamiento el adecuado. Habitualmente las personas tienden a prender la moto y salir de una. Eso no deja que el aceite empape el motor o se distribuya perfectamente en el motor, y tiende a hacer daños, y el motor tiene menos duración. ¿Cada cuánto deberían cambiarle el aceite a estas motos? Cada 2.500 kilómetros, eso es lo recomendado. Ok, entonces hay una recomendación importantísima: revisar luces, revisar las guayas, por supuesto, las guayas la tensión de los frenos. Sí, las guayas deben estar lubricadas porque ellas con el tiempo empiezan el lubricante se vuelve como una melcocha, o sea, se empieza a adherir a las guayas y empiezan a ponerse en duras. Se vuelve como una manteca. Exactamente, y ellas tienden a no funcionar adecuadamente, entonces puede frenarle uno más tarde, el embrague empieza a trabajar mal, el embrague
hay que tener pues su cuidado también adecuado, tratar de hacerlo en las revoluciones adecuadas. Esta moto no tiene tacómetro, solo tiene el velocímetro. Entonces siempre se recomienda que sea 50-60% el acelerador, soltar soltar el acelerador, accionar el embrague y usar la palanca de los cambios, que es la que queda al costado izquierdo. No mantener el embrague. La gente tiene el hábito de que deja los dedos encima o lo mantiene impulsionado, se va a desgastar por completo. El freno de pie no hay que dejar el pie. Mucha gente deja el pie descansando sobre el pedal, fricción todo el tiempo y genera fricción, entonces menos duración, y aparte cuando uno necesita el freno puede estar recalentado y no le va a trabajar. Hablemos un poco de la amortiguación. Este tiene un sistema monochoke. Monochoke, sí señor. La amortiguación debe ser firme pero flexible, no sé si me hago entender. La moto no debe saltar, no debo tener sentir rebote. en la espalda el rebote. Exactamente, no debe rebote. La suspensión está hecha para que las llantas se mantengan en el piso, pegadas al piso, ¿sí? Y que le dé comodidad al conductor. Y aparte, pues en los accidentes también, que uno tenga cierta... De acuerdo. Cierta capacidad y llantas, importante. Llantas importantísimo. En un vehículo, en un carro, digamos, las llantas son muy importantes. Sí. Pero en la moto creo que es como el doble importante. Sí, señor. Tengo 2 llantas menos, pero es el doble importante el revisar llantas. Sí, señor, porque la llanta debe responder bien en seco, en agua. Nosotros, o por lo menos en el caso mío, yo molesto mucho por la marca de las llantas. La gente tiende a pensar que las llantas deben durar mucho tiempo y uno debe pensar es en tracción. En la eficiencia. Exactamente, entonces las marcas como así un Michelin, que son las que tienen estas marcas manejan unas aleaciones que hacen que la llanta se adhiera más fácil al piso en curvas, en frenado. Entonces es bueno tener esa relación precio de costo-beneficio, porque una llanta barata habitualmente viene muy dura y cuando está lloviendo uno va a frenar y no reacciona bien, pierde uno control y pues se generan accidentes. En la operación, ¿hay alguna diferencia entre estos rines que son de rayos y estos rines que ya vienen en aleación? No, digamos que el tema es ya de cuidado. Estas llantas deben tener manguera o neumático interno. Sí. Estas llantas son Sellomatic, entonces soportan más un golpe, por ejemplo. ¿Sí? Porque absorben mejor. Puede dañarse el rin, pero el neumático va a sostener el aire y no va a generar un problema. En el caso de estos, a veces se parten, a veces se doblan y la llanta pierde el aire y pues puede generarle también un accidente a uno. Los espejos. Yo he visto motociclistas y es que esto tiene como una operación acá de doble... Sí, eso es una doble rosca para trabar, para evitar que él se suelte y se mueva. Él debe quedar en una posición cómoda para el conductor. Perfecto. Y a eso hoy es que he visto a muchos motociclistas como en ruta y tratando de organizar el espejo porque no se le hizo el ajuste aquí. Sí, habitualmente se mueven y uno lo que hace es manipularlos y empieza a perder la rosca, y la contratuerca también empieza a perder su funcionalidad, entonces se aflojan y pues empiezan a generar ese problema que usted comenta. Entonces mucha atención también con los espejos, porque al final los espejos son una extensión de los ojos, ¿cierto? Sí, yo diría que es el 40% si hablamos de importancia de visibilidad. Perfecto. Porque uno siempre se olvida de la parte posterior y realmente los puntos ciegos es donde uno más vulnerable es. Y al final el manejo defensivo se trata de eso, de estar pendiente de lo que está sucediendo en el entorno, y pues si es el 40% del entorno está aquí en los espejos. Sí. Entonces es muy importante. También el tamaño. Hoy en día se ven esos espejos pequeñitos. Los chiquiticos que les cambian y los modifican. Realmente la funcionalidad es muy, muy mínima. Vale. Pasemos a esta Suzuki V-Strom. Bueno, Suzuki V-Strom 650, sistema de refrigeración líquida, tiene doble carburador. Entonces ahí hay una pequeña gran diferencia, además de la cilindrada, ¿cierto? Sí, señor. Y es la refrigeración. Correcto. Entonces en esta refrigera por aire, sí. No hay que hacer ningún mantenimiento, nada adicional. Exactamente. Esta está refrigerada por aceite y por refrigerante.
Ok. El motor con este radiador pequeño refrigera el aceite del motor y el radiador grande, que es el que queda acá más arriba, es el que hace el trabajo de la refrigeración líquida del refrigerante. Perfecto. ¿Sabe que no hablamos, pero creo que aplica para las dos? Cadena. Sí, tracción de cadena. Es buena, ruidosa un poquito, pero es muy eficiente. Tiene mucho cuidado, hay que mantenerla lubricada, la tensión adecuada. El kit de carretera, si a mí me preguntaran personalmente, yo preferiría hacerlo por manual. Tenemos el hábito de que cambiamos piezas cuando presenta el problema la moto. Cuando ya el piñón ya uno ve Exacto, que está pero si uno lee soltando... los manuales, en todos los manuales le dice a uno hasta qué tiempo o cuál es el tiempo, La vida kilometraje útil. recomendado para hacer los cambios. Yo creo que esa es una recomendación muy importante y es que las partes, o sea, cuando se diseñan los vehículos en general, sea una motocicleta, un vehículo, pues ese diseño implica que hay una vida útil de esas partes que se instauran ahí. Entonces, los diseñadores en los manuales de operación nos entregan y nos dicen, mire, usted los frenos debería cambiarlos cada tantos kilómetros, ¿sí? No cada vez que suene el ruidito Exactamente, que uno lo sí. cambia más porque ya lo desespera, sino por el kilometraje que tiene el vehículo, porque implica que en ese punto la probabilidad de que fallen tempestivamente, y más cuando tenemos una operación que a veces puede ser riesgosa porque estoy reaccionando, porque estoy en alguna otra de las actividades que se desarrollan en la fiscalía, pues puede fallar. Entonces ahí es donde el mantenimiento predictivo es muy importante y que se hagan de acuerdo a lo que estipulan los manuales. Respecto a las cadenas, señor Gerson, ¿cada cuánto debería tensionarse? ¿Cómo cuál sería ahí el testigo? Eso varía mucho por el manejo del conductor, pero, Ok. pero el manual dice de estas motocicletas, dice que cada 20.000 debería cambiarse el kit de arrastre. La cadena hay que tensionarla cada mes o cada cambio de aceite al menos. Ok. Cuando se hace el mantenimiento, entonces se pide que la tensionen, que la lubriquen, revisar los piñones, piñón de ataque o el piñón delantero o la catalina o piñón trasero. Se deben revisar que los dientes estén haciendo su trabajo, que la cadena no se haya torcido. Que no esté suelta ahí, que no se vea tanta luz en el piñón. Exactamente, sí. Y digamos, pasa que cuando tiene mucho juego, sea porque los dientes ya no están haciendo su tarea o porque la cadena está muy, ¿cómo se dice?, elongada. Sí. La cadena puede salirse del piñón trasero, se bloquea la rueda trasera y habitualmente es un accidente casi que la mayoría de las veces. Entonces mucha tensión, sobre todo en estas de alto cilindraje, con Sí. kit de arrastre, ¿cierto? Sí, señor. Con el tema de la refrigeración, que es algo que cambia mucho entre este tipo de moto y esta, ¿qué deberían revisarle? ¿Qué deberíamos tener en cuenta allí? Testigo de refrigerante. No todas las motocicletas son iguales. Esta motocicleta me parece que aparte es incómodo, pero lo trae ahí. Entonces, este recipiente es el recipiente del refrigerante. Ok, este de acá. Sí, señor. Tiene un testigo por el otro costado. Ok, sí. Sí. Si quieres, la toma aquí. Entonces, Pues habitualmente aquí está uno el busca testigo. Ajá. la forma de Como iluminarlo. una contraluz. Exactamente. Y ahí nos muestra el Y ahí nivel. se va a ver el nivel. Batería muy importante. Estas motocicletas sin la batería Nada que es hacer. peso muerto, sí. Sí, el tema de refrigeración es muy importante porque ella necesita su enfriamiento y si no las temperaturas que maneja hace que se recaliente muy rápido y pues básicamente perdemos el motor. Hay otro tema y es que estas motos vienen de fábrica con estas defensas, ¿no? No, señor, esas defensas son diseñadas. Ok. En el caso de estas motos se pensaron en las En las sirenas luces. y en las luces adicionales de la moto. Ok. Estas defensas uno las puede solicitar, lo que pasa es que a la gente no les gusta por tema estético. Sí. En el caso de nosotros ya sabemos, pues, la experiencia y la ayuda que nos da, ellas nos protegen las piernas,
Estas por lo menos en su momento las diseñaron pensando en proteger las tapas de la moto, pero son mejores cuando son más, digamos que más centrales, cerca a las piernas lo protege a uno más. Ok. Entonces tuvimos ese diseño también, no tengo una ahorita, pero eso ayuda a que se proteja las piernas y a mí en el caso mío me parece necesario. Es muy importante que reporten los daños que tienen con las defensas. Sí, señor. Ellos cuando se golpean pierden resistencia, los metales pierden resistencia con los golpes. Entonces uno de pronto se cayó la moto, uno no ve la falla, pero se crean fracturas sobre todo en las zonas de las soldaduras. Y cuando hay un accidente grave, la varilla se estira y termina siendo algo que más lo puede afectar a uno en vez de una ayuda. Ok. Estas tienen un tablero un poco más... Sí, señor. Estas traen tablero... Traen mucha más Es información. análogo. Hoy en día vienen electrónicas las de este modelo, pero tenemos tacómetro para mirar el tema de revoluciones, y velocidad máxima. Está el testigo de temperatura y el testigo de combustible. En el caso de estas motocicletas, ya uno puede prender la moto, la enciende uno, espera que marque, está de 2 a 3 rayitas, son 5, el del testigo hay 5 puntos de referencia. Entonces cuando está en 3 es el momento adecuado para trabajarla. Si ella pasa 4 o 5, hay que parar la moto porque significa que se está recalentando. Estamos hablando de estas el de la derecha. Que están acá. El de la derecha, esta es temperatura, okay, acá. Esto es combustible. En este tenemos... Si quieres le haces una toma de frente al tablero para tenemos que el odómetro, ya podemos ver... Aquí tenemos temperatura y combustible. Entonces la idea para empezar a operar es que la temperatura esté en 3 líneas. En 3 líneas, en el caso de estas motos. Okay. Habitualmente esto es lo adecuado, ¿no? Que llegue a la mitad del testigo. Tenemos el odómetro, tenemos lo que tienen casi todos los vehículos, Trip 1, Trip 2. Puede uno hacer cálculo de consumo de combustible. En el otro uno puede llevar la cuenta de los 3.000. Esta se le hace entre 3.000 y 4.000 kilómetros el cambio de aceite. Entonces uno puede estar pendiente con estas. Son herramientas también para hacer los cambios adecuados y al tiempo. La correcta operación. O si está consumiendo de más la motocicleta, también mira el tema de admisión de combustible. Okay. ¿Qué más te digo? Aquí tenemos otro testigo, ¿no? Ese es el de líquido de frenos. Los frenos son de disco, entonces trabaja con el testigo, no sabe si se baja el nivel. La gente tiende a pensar que se bajó el nivel y abren y completan. No, eso es un indicador de que las pastillas se están desgastando. Entonces hay que llevarlo a revisar pastillas y revisar todo ese tema de frenos. Porque significa que, claro, el desgaste está haciendo que necesite más líquido en el sistema para lograr cerrar la mordaza, y significa que en cualquier momento voy a dañar el disco. Sí, por kilometraje no sé cada cuánto, pero pues cada 2 años nosotros tratamos de hacerle el cambio de líquido de freno. Si no hay pérdidas, si no hay ninguna novedad, cada 2 años. ¿Qué más te digo? Las luces son... Bueno, estas tienen luces adicionales que son las... No sé si... las luces balizas, esas se usan en el tema de seguridad de los esquemas. Sí. ¿Qué más te digo? No, las llantas igual que en la otra. Para mí las llantas son fundamentales. Hemos tenido pruebas con otras marcas, pues no puedo decir marcas, ¿cierto? pero entre mejores las llantas, mejor el rendimiento de la moto y aparte la seguridad del piloto. Estas motos deben ser radiales y deben tener referencia, si no estoy mal, estas son son C59B. Esos son llantas prácticamente de competencia casi. Okay. Son motocicletas que manejan temperaturas y la aleación permite que uno pueda acostarse más en curvas y que no se pierda la tracción. Claro que se puede utilizar más en ese manejo ofensivo que a veces tienen que aplicar o táctico. Sí, desafortunadamente el trabajo de las motos en los esquemas tiene que ser un poquito agresivo, esa es la palabra realmente, pero no táctico. Es la intención. Mucha gente piensa que las motos están para asegurar los semáforos. Entonces dicen, es que ellos como no pueden esperar, no pueden... La función de un esquema de seguridad es mantener al personaje pues lo mejor posible, y una de las formas es no mantenerlo en la calle mucho tiempo, entonces los desplazamientos deben ser rápidos. Las motocicletas no están para agilizar el tráfico, las motocicletas están para evitar que los vehículos de la cápsula se separen
Ok. En un esquema de Mantener seguridad, una cohesión ahí. el personaje va en un vehículo en el centro y los vehículos adicionales son personal de seguridad y ellos son los que realmente van a proteger al personaje, deben estar juntos siempre. Y yo creo que esa es una buena manera de cerrar este video, este primer video de hablando de motocicletas. Y es que definitivamente, si están en esquema, lo primordial es que el esquema tenga seguridad. Es decir, si va en un esquema en una motocicleta, asegúrese que la moto esté en buenas condiciones, asegure que su condición para estar en ese esquema también sea óptimo, porque en la medida en la que usted está seguro, en la medida en la que usted está bien, pues garantiza también la seguridad del protegido que va a ir allí. Es decir, vamos a poder cumplir con esa misionalidad. Don Gerson, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Nos vemos en un siguiente video.